Hola, bienvenido a tu curso Microsoft Power BI, desde cero hasta experto. En esta clase vamos a revisar el ejercicio que vamos a utilizar para ilustrar las primeras herramientas de Power BI. Fíjense que tenemos un libro, este libro se llama Facturación y ustedes lo pueden descargar desde la página del curso. Este libro contiene dos hojas de cálculo y asimismo puede contener muchas más hojas de cálculo como otro ejercicio que vamos a hacer. Ahora, fíjense, dentro de la hoja de cálculo llamada control de pedidos tenemos entonces la información que yo quiero analizar. Esa información contiene algunas columnas como el código del movimiento, tenemos el nombre del vendedor, la gerencia, la fecha de pedido, la fecha de entrega, el tiempo de entrega, y es el tiempo que tardó en entregar estos pedidos, el nombre del cliente, el país y el continente, así como el nombre del producto vendido, la categoría, el precio unitario, las cantidades despachadas, el monto facturado y el monto retenido por concepto de impuesto. Ahora, eh, aparte de eso, fíjense que es un cuadro, un rango de celdas con una gran cantidad de información que va de la fila 2, ¿okay? Donde tenemos en los encabezados, tenemos la fila 3 que es el primer registro, que comienza con el código A0001 hasta la fila 406.867, donde tenemos el último pedido, que es el código A 406.865. O sea que tenemos 406.865 pedidos, de los cuales queremos analizar esa información y obtener un dashboard precisamente con los datos más relevantes de este volumen significativo de datos. Fíjense, esta información la tenemos dentro de un rango de celdas que va de la celda A2 hasta la celda P400.000. Entonces, para hacer mucho más fácil el manejo de la información, a todo este volumen de datos que tenemos acá, o este grupo de datos, le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar, por ejemplo, datos. Es mucho más fácil para Power BI yo indicarle que lea la información que está dentro de una región llamada datos y esa información la pase a nuestro informe para poder entonces crear esos indicadores. Tomando en cuenta que una hoja de cálculo de Excel contiene más de 1 millón de filas, tenemos que ser específicos dónde está la información. Eso es lo que vamos a hacer utilizando una herramienta de Excel. Fíjense, este es el volumen de datos que quiero analizar o parte de la información que quiero analizar. Vamos a utilizar una tabla y les recomiendo utilizar las tablas porque vamos a trabajar con más de un cuadro a la vez para analizar, para presentar nuestro dashboard. ¿Cómo se crea una tabla? Siendo la tabla una herramienta de Excel que permite tomar un conjunto de celdas y convertirla en una pequeña base de datos. Entonces, el primer paso es colocarme en una celda. Me voy a colocar en cualquier celda de mi cuadro. O sea, cualquier celda. Puede ser una celda cualquiera, como por ejemplo esta. Me coloco en esta celda. Una vez ubicado en la celda que contiene uno de los datos de ese gran volumen de datos que quiero convertir en una tabla, nos vamos a nuestro menú contextual. Nos vamos ahí a nuestro menú contextual, insertar. Y en la cinta de las herramientas de insertar, vamos a ubicarnos en las herramientas de tabla. Entonces, fíjense que aquí tenemos las herramientas de tabla, tablas. Y específicamente vamos a utilizar la herramienta tabla. Entonces, yo voy a marcar tabla. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Y observen que automáticamente le hace una selección de todo el cuadro partiendo de la celda donde está ubicado. Y me muestra el rango de celdas que va a utilizar. Fíjense que va de la celda A2 hasta la celda P406.867 y lo hace prácticamente que en menos de un segundo. Y por último, le vamos a indicar aceptar. Automáticamente con este procedimiento, Excel convierte ese rango seleccionado previamente, lo convierte en una tabla. De hecho, le cambia los colores para denotar que es una tabla. Se activan algunos elementos como otro filtro y tiene sus herramientas, pero lo que nos concierne a nosotros es convertir esto en una tabla o este grupo de datos convertirlo en una tabla. Una vez y estando igualmente en una celda de ese cuadro, vamos a tener disponible un menú nuevo en la parte o una opción nueva en el menú contextual, diseño de tabla, como lo podemos ver acá. Fíjense que mientras que yo esté ubicado en una celda,
de esa tabla, tengo acceso a un menú en verde que dice diseño de tabla. Y en la parte izquierda yo me voy a centrar en esta propiedad que se llama nombre de la tabla. Excel le da un nombre a la tabla por defecto que se llama tabla 1, pero yo con un clic voy a colocarme en el formulario de nombre de tabla en ese campo y voy a cambiar ese nombre, lo voy a cambiar por uno personalizado. Voy a reemplazar el nombre que le da por defecto a la tabla, en este caso, como es la primera tabla del libro, se va a llamar tabla 1. Y yo le voy a reemplazar por el nombre que quiero darle o asignarle a esta tabla, ¿ok? Que vamos a usar, por ejemplo, el nombre de datos. Y puede ser cualquier nombre con el cual ustedes puedan identificar esa información. Entonces aquí tenemos tabla y voy a borrar entonces el nombre que tiene, ese nombre por defecto que le da Excel, y le voy a colocar el nombre con el cual lo quiero identificar. Voy a llamarla, por ejemplo, datos. Datos es la tabla que está dentro del libro llamado facturación. En un libro puede haber miles de nombres de tablas. Y en este primer ejercicio tenemos solamente una tabla que contiene toda la información de la facturación. Ok, yo grabo mis cambios y ahora basta con saber dónde está guardado el libro, cómo se llama la tabla, en este caso que yo quiero que contiene la información que yo deseo analizar, para comenzar ahora sí con Power BI y crear la conexión con este libro, con la tabla llamada datos y lograr ver la estructura de la información que se maneja en cada una de las columnas para yo poder utilizarlas y crear mis dashboards en Power BI e inclusive poder crear fórmulas virtuales utilizando funciones DAX para crear nuevas columnas sin modificar la estructura del libro. Porque Power BI simplemente se va a conectar, hace una consulta con este libro sin hacer ningún tipo de cambio físico y esa consulta va a permitir hacer operaciones dentro de Power BI, incluyendo crear columnas nuevas producto de cálculos que vamos a poder hacer con las funciones DAX, como les comentaba hace un momento. Si ya tenemos el libro, ustedes pueden descargarlo en la página del curso para que hagan el proceso de crear su tabla, o sea, crear la tabla y darle el nombre de datos, lo guardan y partiendo de que ya tienen el libro con el nombre creado, vamos entonces a conectar ese libro con nuestro informe nuevo que tenemos en Power BI que está en blanco y a partir de ahí comenzar con el primer ejercicio en la siguiente clase. Entonces espero que tengan un feliz día, descarguen el archivo para seguir la secuencia de los pasos de lo que estamos haciendo y nos vemos en la clase siguiente. Que tengan un feliz día.